El hombre radioactivo parodiando la Comic Code Authority. Y antes de empezar a analizar este cómic, voy a hablaros un poco del contexto. En 1954, un psiquiatra llamado Frederick Warhol, probablemente porque nadie lo quería y no tenía amigos, le dio por escribir un estúpido libro llamado The Seduction of the Innocent, o sea, la seducción de los inocentes. El libro, bueno, básicamente la tesis que tenía era que la literatura juvenil y básicamente los cómics, digamos, de alguna forma corrompían a la juventud. Ahí hablaba de mensajes negativos, hablaba de que, por ejemplo, de una supuesta homosexualidad entre Batman y Robin, por aquello de que vivían juntos y a veces hasta dormían en la misma cama y todo. También de que Wonder Woman, que había un trasfondo lesbiano en Wonder Woman, por aquello de que, bueno, una isla solamente habitada por mujeres, era como que sospechoso. Y esto, bueno, alarmó mucho a los padres y incluso a mucha gente, ¿no? A los educadores y todo eso. Y fue hasta incluso investigado en el Congreso de los Estados Unidos. Y eso dio como resultado que se creara la Comic Code Authority, que era una asociación para regular el contenido de los cómics. Básicamente se volvió como que el censor de facto en los cómics en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, también hubo, por ejemplo, mucha censura incluso en los cómics de Novaro impresos en México, que era lo que se veía en Latinoamérica por un tiempo, que era, por ejemplo, veías a los malhechores de Batman o de Superman decir palabras como pillo. ¿Qué malhechores? O sea, ¿qué delincuente en el mundo va a decir pillo? Y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces se veía, por ejemplo, en los cómics que había, por ejemplo, un sello que decía Comic Code Authorized, o sea, como autorizada por la Comic Code. Entonces, claro, las editoriales de cómics precisamente enviaban los cómics a la Comic Code para que los revisaran, ¿no? Entonces, hubo mucha censura en ese tiempo y de ahí fue que más o menos desde principios de los 50 hubo esa decadencia de Batman, que Batman en ese entonces tenía un tono, digamos, más oscuro y se volvió, digamos, un Batman así un tanto cursilón con historias raras. Recordar de ese Batman agogó de los años 60, donde habían historias incluso en los cómics que era que Batman y Robin así brillando, cosas así todas absurdas. Todo eso fue producto de la Comic Code, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía la Comic Code? Que habían varias pautas de lo que se debía o no publicar. Por ejemplo, el crimen. Los criminales no debían parecer de ninguna forma simpáticos ni agradables. Se supone que debían aparecer de forma desagradable para que los niños no tuvieran ninguna simpatía por él. No, las escenas no debían mostrar, digamos, excesiva violencia gráfica. De, incluso no debían incluir en los títulos la palabra horror o terror. Esto sí realmente es mucho más tonto. De por sí el cómic. Entonces, bueno, las ilustraciones, digamos, no debían hacer, digamos, mostrar violencia excesiva, no ser así, digamos, demasiado explícita, tampoco demasiado grotesca. También, por ejemplo, bueno, el lenguaje, por supuesto, debía ser adecuado para los niños, ¿no? Ahí incluso acaba lo que acabo de decir de los cómics de Novaro que decían la palabra pillo, bueno, a lo mejor en inglés también tenían, digamos, el equivalente en sus idiomas. También poco insinuaciones, digamos, las mujeres no debían estar así demasiado sexualizadas, no debía haber, digamos, escenas explícitas de sexo, ni siquiera debía incluso ni nombrarse, ni siquiera insinuarse, por ejemplo, un adulterio. Era realmente, bueno, hubo bastante censura en ese tiempo debido a la Comic Code Authority. Y este cómic que os voy a analizar este día se llama Los cómics comunistas del Dr. Cangrejo, en el cual, bueno, precisamente parodian a este psiquiatra de pacotilla y a la Comic Code Authority, ¿no? Aquí sí os voy a explicar todo, aquí os voy a dar spoiler y todo sobre este tema en particular, porque está muy interesante porque aquí, digamos, ridiculizan totalmente
la Comic Code Authority y el psiquiatra de pacotilla ¿no? Aquí vemos, empieza el hombre radioactivo primero peleando con el doctor Cangrejo, ¿no? Su archienemigo, que era ruso. Aquí vemos, bueno, esto aquí toda una burla total a la fortaleza de Superman. De la misma forma, la hizo el mismo. Aquí tenemos a Clark Kent. Y aquí vemos que es el, digamos, porque aquí habla Gloria Grant, que es en la radio, ¿no? La que viene a ser, digamos, el amor platónico del hombre radioactivo, hablando sobre digamos, la escalada de delincuencia juvenil. Entonces dice aquí un editor que la culpa la tienen los cómics. Entonces él dice, claro, él es un editor de cómics y culpa a los cómics muy violentos que había en esa época. Él aquí era el Harley, o sea, digamos la editorial era la editorial de Harley, una clara referencia a Archie, el adolescente favorito de América. Aquí vemos a una periodista. Claro, esto no tiene mucha relevancia en la historia, pero llama la atención porque esta se llama Gretchen Greer. Es otra periodista, pero llama la atención porque vean, aquí toda sexy. Llama la atención que es como una referencia al personaje de Vicky Bale en Batman. Nada más por eso es que lo estoy mencionando, porque ciertamente no tiene mucha relevancia esta señorita en la historia, pero Gloria Grant le dice entonces a Claude Kent, que es el alter ego del hombre radioactivo, que se encargue de su vecino Rod Logens, un jovencito que parece que se está volviendo un delincuente juvenil. No le hace caso, pero vayamos a otro. Aquí otra vez con el doctor Cangrejo, esto no tiene importancia. Bueno, aquí está Rod Logens, está aquí robando. Y aquí vemos la tía June. yo hablé ayer de la tía June, clara referencia a la tía May de Peter Parker. Pero vemos que Rod Logens tiene estos cómics, ¿no? Entonces, por supuesto, es referencia a cómics violentos que había en esa época, como Tales of the Crypt o tantos otros que habían. Eran cómics muy violentos. Y aquí aparece el Dr. Hedrick Hartman, por supuesto, el equivalente al que viene a ser. Incluso vean, Hedrick, que suena parecido a Freddy, que es como en verdad se llamaba Hertman, un apellido alemán, o sea, un nombre todo alemanoide. Y él aquí dice que él precisamente que está de acuerdo con el editor de esos cómics, que él dice que sí, que los cómics son digamos, digamos, el principal promotor de la principal causa de la decadencia moral de los Estados Unidos. Entonces dice aquí, explico en mi libro, los cómics están pudriendo los cerebros de tus hijos. Entonces dice que además aquí habla de que los cómics violentos estos son parte de una conspiración comunista para corromper la generación del mañana. Habla aquí de conspiración comunista. Entonces, claro, fue a ver al doctor Cangrejo porque es comunista. Recordemos que el doctor Cangrejo es ruso. Richard Nixon. Entonces era vicepresidente, yo creo. Y entonces, efectivamente, en la guarida del doctor Cangrejo consigue los cómics violentos. Está ahí en el juicio el editor de los cómics violentos y este que es el psiquiatra. Entonces encuentra, sí, él tiene los cómics. Entonces dice, no, yo no soy comunista, yo estoy aquí en esto precisamente por el dinero. Sí, eso dicen todo. Y entonces, bueno, el psiquiatra dice, desde ahora mismo el programa de código de conducta de TVO examinará todos los nuevos cómics para comprobar que estén libres de ideas subversivas o de cualquier tipo de ideas para el caso. Vean que, vaya que bofetada para el Comic Code Authority. Comic Code Authority, que recordemos que, se me olvidó de decirlo al principio, ya a principios de los 70 fue que empezó a suavizarse, pero por mucho tiempo, digamos, hubo una decadencia incluso de Batman y Superman debido a eso, ¿no? Entonces vemos que el psiquiatra era de hecho el mismo editor para sacarse un enemigo del camino. Para sacarse este enemigo del camino. Era el mismo que se había hecho pasar por psiquiatra.
que aquí vemos que está Rod Logins, quien pronto se convertiría en el chico residuo nuclear, que está, digamos, botando, está tirando por un vertedero todos los cómics violentos que había leído. Entonces dice, de ahora en adelante leeré solo te veo aprobado por el PCCT, lo que debe ser la Comic Code Authority, ¿no? Bien, chico, buen chico, este es el primer paso hacia una América más limpia y más sana. Vaya ironía, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos cómo básicamente aquí se burlan totalmente de la Comic Code Authority, diciendo que eso fue, bueno, más que nada cuestión de intereses, más que le importar a la juventud de América. Entonces fue un cómic bastante interesante, quise hasta hacer un solo capítulo dedicado a esto. Y ya, bueno, no sé qué voy a hablar después de esto, tengo varios temas sobre el tapete, no solo de cómics, quisiera analizar algunos cómics de, por ejemplo, de Grant Morrison, de Alan Moore, de Batman, que no tienen curiosamente muchas reseñas a pesar de que son muy buenos, pero no necesariamente, quizás os hable de música, de libros, de política, como digo, este canal es para hablar de todo. Así que os hablo James Conway, Jimmy de James Conway, y nos vemos a la próxima.